¿Cómo lo hacían en la antigua Grecia? Algo que no te contarán en los libros de texto. La antigua Grecia, como la cuna de muchas cosas que se han vuelto comunes y habituales en el mundo moderno, aún así se diferenciaba mucho en términos de relaciones entre hombres y mujeres, aunque algunas cosas, especialmente para los maridos infieles, es muy probable que nos hayan llegado precisamente de los antiguos griegos. Como escribió Heráclito, la propia naturaleza nos exige elegir el placer como el lema de nuestra vida. El objetivo de toda persona sensata es cosechar el placer con el mayor entusiasmo. Al reprimir el deseo por ellos, no nos volvemos ni más sabios ni más felices. la base de todo es el varón. Era la regla principal. El varón era la base de la fertilidad, por lo que el órgano reproductor masculino era tanto un símbolo de suerte como un amuleto contra los malos espíritus, e incluso un objeto de envidia para las mujeres. Por eso, en la antigua Grecia, se vendían por todas partes órganos de cuero que cualquier mujer podía comprar, tal vez para tener al menos en forma de juguete ese mismo símbolo de fertilidad. Naturalmente, el simbolismo de la fertilidad estaba presente en todas partes en la cultura griega, hechos de piedra o incluso de oro. Estos símbolos estaban en las casas como estatuas. En los templos, por ejemplo, las esculturas dañadas eran consideradas un muy mal presagio. Por cierto, el estándar de belleza entre los griegos era un órgano pequeño. Esto se nota claramente en las esculturas y representaciones antiguas, donde el tamaño reducido era considerado un indicio de nobleza e intelecto agudo. Los que tenían un órgano reproductor grande eran ridiculizados y criticados, dado que el hombre era el hegemón, no quedaba lugar para la mujer. En la vida familiar, la mujer griega debía hacer solo dos cosas: cuidar de la casa y dar a luz a los hijos. No tenía prácticamente derecho a salir sola de la casa. Solo podía hacerlo en compañía de una esclava, sirvienta o pariente anciana. Por supuesto, había excepciones, de las cuales se hablará más adelante. Algo que puede parecer bastante salvaje hoy en día es que el nacimiento de niñas no era bien recibido en las familias, por lo que muy a menudo los propios padres podían entregar a sus hijas a una casa pública. Además, podían entregar a su hija en matrimonio a cualquier hombre que ofreciera un rescate suficiente, solo para deshacerse de ella lo antes posible. Finalmente, una tradición de la vida familiar que hoy parecería completamente salvaje. Estaba prohibido besar públicamente a las esposas. Un beso de la esposa en público era duramente criticado, y tal hombre era considerado un sometido a su esposa. Antes de entrar en casa, el hombre podía besar a su esposa en los labios solo para verificar si no había bebido vino. En otras palabras, un beso público de la esposa era de hecho una acusación de alcoholismo. En la Esparta griega existía otra extraña costumbre. Cuando un joven espartano se casaba, afeitaban la cabeza de su novia y la vestían como a un niño. Esto se hacía para que, cuando el recién casado se retirara a la alcoba con su esposa, tuviera frente a él a una mujer que se pareciera a un niño, con los que, de hecho, los espartanos obtenían su primera experiencia. Prostitución. Nos han llegado las palabras de un tal Lucio Afinio. Mira y verás cómo, con el pecho desnudo y vestidas con ropas ligeras, están alineadas bajo el sol abierto. Puedes elegir a cualquiera que te guste: delgada, gorda, robusta, alta, encorvada, joven, vieja, de estatura media, madura. Cualquiera de ellas la puedes obtener sin ningún riesgo por una suma insignificante. Esto indica que la prostitución en esos tiempos era una ocupación absolutamente legal. Naturalmente, existía tanto la prostitución masculina como la femenina. En la antigua Grecia, los burdeles funcionaban oficialmente. Estaban sujetos a impuestos y el trabajo en ellos no se consideraba deshonroso. Sin embargo, tanto la prostitución masculina como la femenina tenían ciertas restricciones. Las mujeres, según las leyes griegas,
podían dedicarse a esto prácticamente desde cualquier edad, mientras que los jóvenes solo a partir de la madurez. De lo contrario, el dueño del burdel enfrentaba serios problemas. La prostitución femenina, a la que por cierto se dedicaba gran parte de la población, se dividía en varios tipos. En el nivel más bajo estaban las pornaí, que trabajaban con proxenetas. Cabe mencionar que el proxenetismo en Grecia se consideraba un negocio normal. Las de mayor estatus eran las que trabajaban de manera independiente, ofreciendo sus servicios en las calles. Finalmente, el nivel más alto en la jerarquía lo ocupaban las heteras, las acompañantes de placer. En la realidad actual, las heteras escort son prácticamente las mismas que en la antigua Grecia. Estas mujeres se distinguían por tener una buena educación, una apariencia impresionante y, sorprendentemente, tenían más derechos y oportunidades en comparación con las esposas oficiales. Por ejemplo, solo las heteras podían dedicarse al arte. Y lo que parece increíble es que incluso los filósofos y escritores se burlaban de las esposas, pero admiraban abiertamente a las heteras. Cabe destacar que la hetaíra más famosa de la historia, Aspasia, primero fue amante de un destacado funcionario y legislador, Pericles, y luego él dejó a su esposa legítima por la hermosa hetaíra. Otro tipo de prostitución estaba relacionado con las creencias religiosas de los antiguos griegos. Se creía que la intimidad con una sacerdotisa del templo equivalía a un sacrificio. Cabe destacar que en los templos no solo había representantes del sexo femenino, sino también jóvenes, por lo que el oferente podía elegir a través de quién hacer la ofrenda a los dioses. Si alguien atentaba contra la esposa legítima, podía enfrentarse al castigo más severo, hasta la pena de muerte. Las prácticas orales también eran bastante populares. Por cierto, si la esposa se negaba a hacerlo, se la podía golpear de manera completamente legal. Al igual que en Grecia, se practicaban orgías. Por lo general se llevaban a cabo durante la temporada de las festividades dionisíacas, en honor al dios del vino y la fertilidad, Dionisio. Después de la parte ceremonial, cuando desfilaban por las calles columnas de muchachas con bebidas y ofrendas, comenzaba la parte no oficial. En pocas palabras, con quien atrapabas, con ese te retirabas. Y, por cierto, para alcanzar la excitación, se usaba ampliamente la autoflagelación, que se consideraba no solo un sacrificio a los dioses, sino también un medio para aumentar la fuerza. Simposios. La infidelidad en la antigua Grecia no se consideraba infidelidad en absoluto. Las esposas oficiales simplemente debían ignorar tales cosas. El hombre podía hacer lo que quisiera, y los griegos ricos y nobles disfrutaban retirándose a los llamados simposios. Allí se recostaban en divanes, mantenían conversaciones filosóficas, bebían vino, comían frutas, pero también, de manera paralela, se retiraban periódicamente con las heteras que atendían el simposio. Métodos de anticoncepción. Pero lo que realmente puede parecer salvaje y ridículo son los métodos de anticoncepción. Por ejemplo, Aristóteles recomendaba el aceite vegetal como el mejor remedio, el cual debía verterse, claro está, en el lugar correspondiente. Los hombres antes del coito debían comer granadas e higos. Sin embargo, lo más sorprendente quizás sea el consejo del médico griego Sorano. La mujer debía contener la respiración y echar su cuerpo hacia atrás, ya que de esa manera el semen no penetraría. Luego debía agacharse rápidamente y estornudar. Eso es todo por hoy. Nos vemos en los próximos videos. Apóyame suscribiéndote al canal. Eso será un gran estímulo para que siga creando más contenido interesante para ti. Que tengas un buen día.